naranja perfectamente redonda. No hay un día perfecto. Hay un sol para los que han peleado contra las sombras sin rendirse jamás. De noche, de día, a orillas del lago, bajo el sicómoro y el sauce, entre las rocas y las anémonas. Para ellos habrá un sol, porque han peleado contra las sombras, contra su propia oscuridad, su turbia lámpara, su ignorante desganos. Para ellos sí habrá un sol, pero no habrá nunca un día perfecto, una naranja perfectamente redonda. Hay un sol en Ragoz, prueba piloto experimental de Radio Ragoz, en Villa Crespo, en el corazón de Villa Crespo, en Corrientes, como decían antes, y la avenida del Ministro Inglés, como se decía a fines del siglo XIX. Acá, donde se había creado la Fábrica Nacional de Calzado, en 1888, 90, y empezaron a construir obreros italianos, artesanos, que estaban en la fábrica, lo que iba a ser el nombre del intendente de la ciudad, que era el intendente Crespo. Armó como un poblado que se fue convirtiendo en Villa Crespo. Estamos aquí, en el corazón de Villa Crespo, con Melódico Cacharro de Amor, como DJ en la iniciativa, con María, con Loló, que es nuestra compañera, con Melódico Cacharro de Amor, es Rita. Y acá estamos Pomarola Talk y yo, Lucas. La idea es que ya empezó a hablar, pero la idea era que solo era una especie de murmullo que me iba a acompañar en la conducción. Era un murmullo. Es una conductora que no habla, pero que me acompaña con murmullos. Porque en realidad siempre uno tiene idas y vueltas. Y en esas idas y vueltas... que tiene una mujer árabe toda vestida de negro. Claro, exactamente. Tenés que poner esto más acá porque si no, no vamos a escuchar Pomarola. Pero en realidad, bueno, me ordena la vida. Siempre cada uno tiene sus aportes. Hay algo del sentido común con el que Pomarola tiene una pelea cariñosa, pero una pelea permanente contra el sentido común. No es una pelea rupturista, de vanguardia, no, se implica, se mete, digamos, pero pelea porque sabe que es alienante. Y cuando uno habla mucho, como yo, entra en situaciones de sentido común. Entonces ahí vienen los murmullos, que en este caso serán absolutamente vitalizadores. Hay un sol, es una poesía de Edgar Bailey. Hay compañeros acá que son del mundo de las artes visuales. Edgar Bailey fue un poeta vanguardista de los años 40, número 1 de la revista Arturo, donde aparecieron, es el hermano de, para los de artes visuales más conocido, Tomás Maldonado. Digamos, el señor se llama Edgar Maldonado Bailey. Muchas de las cosas que se decían en el grupo de Arte Concreto e Invención, que eran prácticamente una definición de su estética, están escritas por Edgar. ¿Qué es el arte concreto? Decía Edgar. Es antiobjetivo, pero no porque desprecie la objetividad, sino porque se resiste a copiarla, a convertir la obra en ficciones representativas y porque quiere, por el contrario, crear nuevos objetos. Este era Edgar Bailey, que nos pareció bueno porque, la verdad, estamos en un momento de una selva oscura. Entonces, me parece que es importante reivindicar
estas experiencias de plantarse en cualquier lugar de la vida cotidiana, en cualquier momento, desde diferentes identidades, bajo distintas formas, bajo plantarse ante las relaciones diferentes de dominación. Eso es una experiencia extraordinaria que aún en el medio de una selva oscura lo vitalizan a uno. Queremos, ya que estamos, saludar a las compañeras Rita, María y Lola. Es el día de Santa Rita, Lucas. ¿Y? Es el día de Santa Rita. Es el día de Santa Rita, así que bueno, saludamos, nos dice Nicolás Boler, un muchacho de la zona ahí, que en algún momento fue alemana y que en otro momento fue francesa, la Lorena francesa, pero ahora es un muchacho de Parque Chas, es un artista fotógrafo y además poeta. Bueno, gracias Nicolás por recordarme lo de Santa Rita, muy importante porque se nos habría ofendido realmente Melódico Cacharro de Amor, que es una asidua concurrente a las misas de domingo de la iglesia de San Bernardo, que es la de la Villa Crespo, digamos. Los italianos querían ponerle San Crispín, pero parece que ganaron no sé quién otros que le pusieron el San Bernardo. Bueno, decía, agradecemos a las compañeras y también, ¿a quién agradecemos? Bueno, tenemos que agradecer el murmullo ordenador de Pomarola Talk. Me dice que tenemos que agradecer muy especialmente a los compañeros de la librería. Linda. A Fede, que hizo un extraordinario flyer, y a María. Y ya que estamos, vamos a recordar que es bueno, qué lindo que es el librero. Qué lindo que es el librero. Los libreros son amorosos. Los libreros, acá nuestro invitado de hoy fue librero en Parque Rivadavia. Me consiguió hace mucho tiempo, ¿te acordás? El idiota de la familia de Sartre, que estaba absolutamente agotado, y el muchacho que era estudiante de sociología, Ernesto Mecchia, me trajo los 2 tomos del idiota de la familia. Los libreros, me acordaba hoy, le pregunté a un librero que yo conocía de la época de la librería Premier, justo en el momento de la transición democrática. Era una librería que estaba al lado del Bar La Paz, tampoco está el Bar La Paz, así que la indicación es medio complicada. Pero le juro que es Corrientes y Montevideo, y ahí me encontraba con Martín Artac, que le decimos Artac porque en realidad tiene un apellido vasco que dura como 10 centímetros, Artagabeitía o algo así, y estaba con alguien con el que nos podemos encontrar cualquiera de las mañanas en la librería Hernández, que es el Ricky McAllister, es el último de los mohicanos, el librero que es el empleado de una librería, te puede decir cualquier cosa, te puede guiar por los senderos de una biblioteca universal compleja. Y por supuesto, Fede, María, tengo que acordarme también de mis libreros medio vecinos de la librería de La Mancha, que a propósito de Edgar Bailey, Hernán y Andrés, que dicen cosas. Por ejemplo, yo estaba buscando un libro sobre el pan inglés hace unos años, estaba agotado. Entonces Andrés me trae el libro de su casa y me dice, bueno, yo te lo presto, cuando venga la reedición me lo compras. Y el otro día tuve una charla con el otro compañero de La Mancha, que es un muchacho de letras, Hernán, y le digo, Hernán, vos que sos lector de Edgar Bailey, hay una frase que me gusta mucho de Edgar Bailey que dice, en un texto poético narrativo,
que se llama La poesía. En un momento dice: en lucha abierta o secreta, la poesía mantiene su combate contra las curvas untuosas de la adaptación. Resulta que esto es una antología. Miro la otra antología, voy a mirar esto y veo que dice las curvas suntuosas de la adaptación. Me mataron. Entonces, ¿qué voy? Le pregunto al librero, que no estoy seguro, pero espérame que te voy a averiguar. Entonces, a los 15 días, recibo el mensaje de Hernán, el librero de La Mancha, y me dice: untuosas. Ya lo corroboré, vi las distintas ediciones, hice una referencia a la revista Poesía de Buenos Aires. Es un librero, hijo, es un librero que te resuelve un problema de una palabra mal usada en una antología. Bueno, saludos a los libreros y agradecemos a los libreros de acá estar en este absolutamente bello lugar. Ahora pensamos en que, bueno, antes de nuestro entrevistado, queríamos presentar a la música que vamos a pasar hoy. La música que vamos a pasar hoy es de una cantante, para decir con las calificaciones que se utilizan en el mundo contemporáneo, que sería afroperuana. Una cantante afroperuana que tuvo su éxito extraordinario en el año 70 al 73. Se llama Luchita Reyes. Luchita Reyes, como dice un muchacho que había hecho un análisis sobre su historia, Luchita se convirtió en un ídolo, una ídola extraordinaria de un público heterogéneo del Perú, teniendo 4 cargas que son muy difíciles de levantar: mujer, pobre, negra y, para el patrón convencional de belleza de ese momento histórico, fea. Y Luchita se vestía en la televisión peruana de fines de los 60, principios de los 70, con unos vestidos extraordinarios. Se ponía unas pelucas exageradas, tenía unas exageradas también uñas largas, y tenía una voz maravillosa y cantaba lo que se canta en las canciones de la costa de Perú, porque la inmigración, los esclavos negros traídos a Perú quedaron en la costa, y muchos de los esclavos negros se transformaron en artesanos, en bajos comerciantes, muchas veces en empleados y a veces en capataces de estancia. Entonces uno podía ver que algunos más o menos podían haber hecho la escuela. Luchita, sin embargo, tiene la historia que tienen los ídolos populares. Muy niña, cantaba en la calle a los 5 años, cómo ocurren en esas cosas: se muere el padre, abandonada, en un colegio de monjas, violencia con sus parejas, etc. Una cosa, enfermedad, se muere a los 37 años siendo una ídola extraordinaria. Y sus canciones eran la de la costa peruana, el criollismo que le llamaron en los años 60. El criollismo peruano. El poeta Nicomé de Santa Cruz tenía una copla que decía: Luchita, criolla linda del Perú, para bailar marineras refalosas, no hay nadie como tú. Luchita conmovía, ¿con qué conmovía? Con el melodrama. El melodrama que forma parte de los sufrimientos, de una manera de procesar los sufrimientos de las culturas populares, aprovechado por la industria cultural, lo que ustedes quieran. El otro día miraba un texto de Alejo Carpentier, que todos lo conocen, un gran escritor, pero un ensayo que provocadoramente decía que no hay que tenerle miedo
al melodrama. No hay que tenerle miedo al melodrama. Muchas obras en el fondo son también melodramas. Hay que relacionarse con el melodrama, hay que procesarlo al melodrama, pero el melodrama forma parte de esos sufrimientos. Cuando el Carlos Marx iluminista dice la religión es el opio de los pueblos, siempre nos olvidamos la segunda parte de la frase, que dice es el sufrimiento de la criatura oprimida. Está el iluminista Marx y el romántico Marx, porque también es romántico. Si ustedes miran el manifiesto comunista, es un manifiesto romántico, un romántico por un mundo nuevo. El sufrimiento de la criatura oprimida, ahí está el problema y ahí está la cuestión del melodrama. ¿Cómo uno procesa? ¿Por qué se humedecen los ojos cuando canta Luchita Reyes alguna de estas canciones que antes de recibir a nuestro invitado de hoy vamos a comenzar a escuchar? Luchita Reyes. ¿Baila Pomarola además de murmurar? ¿Baila Pomarola? No, Baila Pomarola. no bailo. Estoy buscando, porque mis labios extrañan tus besos de fuego. Me estoy llamando, y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego. Te necesito, porque sin ver mi vida no tiene sentido, y van por el mundo mis pasos perdidos, buscando el camino de tu comprensión. Apiádate de mí, si tienes corazón, escucha en sus latidos la voz de mi dolor. Pero regresa para llenar el vacío que dejaste al irte. Regresa aunque sea para despedirme. No dejes que muera sin decirte a ti. Apiádate de mí, si tienes corazón, escucha en sus latidos la voz de mi dolor. Pero regresa para llenar el vacío que dejaste al irte. Regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós. Te estoy buscando. Dedicado a mi estudiante de la Universidad del Cine, Álvaro, sociólogo peruano que está ahí atrás, con mi otra estudiante. Vamos a presentar, está otro actor importante de nuestro programa, en Radio Rago, es el perro de la librería, que es una persona animal muy amable y que cree que yo le voy a convidar caramelos, pobre, y no le convido. Bueno, vamos a invitar a nuestro entrevistado de hoy a que tome su lugar en el sillón mientras yo lo presento. Es Ernesto Metia, es sociólogo, un montón de cosas se pueden decir. Yo diría, es
fue director de la carrera de Sociología de la Universidad de Santa Fe, pero básicamente lo que yo quiero decir es que es una persona que cree mucho en lo que hace. Yo daba clases, yo doy clases de Sociología General, que son las clases introductorias, cuando los estudiantes terminan el CBC, empiezan la carrera de Sociología en Sociología General. Estas épocas son épocas complicadas, en donde las personas perdemos el entusiasmo. Y uno entiende por qué las personas perdemos el entusiasmo, porque los horizontes no se ven, porque uno tiene que vivir y seguir andando. No es que uno tiene que comparar con un momento de efervescencia social y pensar que las personas que hoy estamos acá decimos, bueno, pero vos no tenés sueños. Bueno, yo tengo sueños, pero ¿por qué a veces no hay sueños? Y bueno, porque te apagaron muchos sueños. Entonces, yo tenía un problema con mis invitados a la cátedra de Sociología General. Cuando vos tenés estudiantes de primer año, vos lo que querés que se relacionen con algo de manera vital. No te podés relacionar de una relación puramente libresca con los textos en primer año. Yo quería que en primer año vean algunas cosas que son relevantes para la teoría social, pero que sobre todo comprendieran que las cosas lindas que surgen cuando uno trata de entender algo de manera apasionada. Y yo miraba mi espectro de posibles invitados a la cátedra y veía que él creía que estaba produciendo un hecho trascendental. Digamos, escribe su primer libro, La cuestión gay, y era un libro apasionado. Era un muy buen sociólogo, riguroso, pero era sobre todo un apasionado militante. Cuando se dice militante, parece que el tipo construye una especie de panfleto reduccionista. No, esto era fuerte, riguroso, pero sin lugar a dudas apasionado. La subjetividad, la pasión le daba la fuerza extraordinaria que tenían esos textos. Yo siempre di en mi cátedra de Sociología General un texto que es un capítulo de un libro más grande de Ernesto que se llama La carrera moral de Tommy. Y todas las ideas metodológicas acerca de que vos tenés que tomar distancia de tus entrevistados, que vos no podés decir algo de personas que son cercanas a vos, todo eso se iba al diablo con esto que Ernesto cuenta, la trayectoria, la gloria y la caída de un muchacho gay que fue en la época de la dictadura una especie de referencia extraordinaria para esa colectividad que en ese momento era oprimida, y cómo de pronto, cuando las cosas empezaron a abrir, esta persona se quedó, como digo yo que soy ciclista, pedaleando en el aire. Se quedó pedaleando en el aire, era un momento extraño, no sabía qué hacer, su mochila era la mochila del luchador contra la adversidad. Cuando de pronto parecía que esa lucha fuerte, digamos, que tenía riesgos importantes, se acaba, no sabía qué hacer y se siguió metiendo en los lugares oscuros de la sociedad hasta que terminó asesinado por un taxi boy. Era amigo de Ernesto, y Ernesto escribe un análisis impresionante, con sentimiento, con apasionamiento de alguien que era amigo. Entonces, se puede hacer eso, no solo que se puede hacer eso. Yo diría, para que una obra de esta característica tenga fuerza, hay que hacer eso. Uno tiene que implicarse pasionalmente con lo que quiere decir. Todo esto para recibir a nuestro compañero, que la excusa de hoy es que ha publicado un nuevo libro que no lo pudo traer porque se le agotó en la Feria del Libro, y ahora UDEVA y la Universidad del Litoral están reimprimiéndolo. Los sociólogos no somos como los escritores
como los escritores más de bestseller y qué sé yo, que firmábamos libros y qué sé yo. Bueno, Ernesto estuvo firmando como 1 hora y media libros, no se podía creer. Y se agotaron todos los libros de un texto sobre la cultura gay en el interior, a lo largo y a lo ancho se llama. Tiene que ver con a lo largo y a lo ancho, la cultura gay en ciudades intermedias de la Argentina. Buenas noches, Ernesto. Hola Lucas, buenas noches y hola a todas y a todos. La verdad que pasan los años, hace mucho que te conozco, si no me equivoco desde 1991 y la verdad que seguís siendo mi mecenas, impresionante. Muchísimas gracias, Lucas. Bueno, Ernesto, contanos cómo es esta historia, porque me parece que vos fuiste a mirar ciertas cosas que irremediablemente tienen que ver con aspectos centrales de la conformación de tu persona como tal. Para decirlo en términos concretos, yo que soy de una ciudad de farmers del norte de la provincia de Buenos Aires, Arrecifes, no es fácil ser diferente en un pueblo de 25.000 habitantes o menos como tenía donde se crió Ernesto, que era Las Heras. La tenés que bancar para ser diferente, sufrís y muchas veces fracasás y el fracaso puede enriquecerte. Yo reivindico siempre un texto que Ernesto escribió en el suplemento Soy de página 12, que yo lo daba a los estudiantes y que era un texto realmente muy conmocionante porque había un muchacho de un pueblito del sur de la provincia de Buenos Aires que había matado a su mamá y a su hermano. Y Ernesto sacó un artículo, no reivindicando esa muerte, pero entendiendo por qué mató. Hay que decir eso, convengamos, hay que decir que estaba al borde de la apología del delito lo que hizo. Pero ¿por qué lo hizo? Porque te tenés que animar en épocas que nadie se anima a mover demasiado el avispero, porque uno está más o menos navegando por una zona complicada, que si a veces decís alguna cosa que no corresponde, te caes un par de escalones, y si no tenés una renta familiar, la vida es complicada. Bueno, te tenés que animar a decir que casi, no sé entre los términos que lo decía, pero más o menos decía que estaba bien lo que había ocurrido, que este muchacho había matado a la mamá y al hermano. Un pueblo del sur de la provincia de Buenos Aires, después de no sé cuántos años de haber escuchado la palabra puto de mierda, reaccionó y los mató. Es un análisis, a mí me parecía brillante, un análisis brillante de una carilla. Bueno, ¿qué pasa con eso ahora y tu vida y la cuestión de a lo largo y a lo ancho, con tu historia en Las Heras? Bueno, gracias otra vez, Lucas, gracias por tanto. Mira, yo nací en un pueblo llamado General Las Heras, que en aquel momento tenía aproximadamente 12.000 habitantes, 10 cuadras por 10 cuadras asfaltadas como mucho, y bueno, yo obviamente que no tenía el concepto gay para asociar el torrente de sentimientos que me inundaba el cuerpo, ¿no? Porque considero que siempre me atrajeron los varones. Y bueno, y además tenía un aspecto, como suele decirse, afeminado o femenino, y eso, bueno, indudablemente el tema del insulto, de la humillación, del puto de mierda, marcó obviamente la conformación de mi subjetividad, las agresiones físicas. Cuando era chico, vos agarrabas un rulero que se ponían las señoras, un rulero, vos le podías poner un globo
y los pibes ponían piedras adentro y cuando vos andabas en bicicleta te cagaban a piedrazos, o sea, literal. Te escupían en el colegio. El tema de la escupida es tremendo, ¿no? Cuando llegué acá a la librería le pregunté a la compañera si estaba la sociobiografía de Didier Ribon. Hay un amigo de Didier Ribon que cuenta en un pueblo justamente que unos muchachones lo escupen y que él sentía cuando la escupida le caía por la cara, pero por terror a que limpiarse la escupida los ofendiera, se bancaba sentir cómo la escupida le caía, ¿no? Bueno, todo esto para hablar de una manera muy fuerte acerca de cómo la humillación puede conformar tu subjetividad. Hay muchas escenas fundantes de mi infancia. Otra escena fundante es que papá, que me emociona al recordarlo, fue un inmigrante italiano que falleció hace poco, llegaba en el año 51. Yo creo que en el pueblo él sufrió mucho más que yo por el hecho de que yo era gay. Entonces yo recuerdo que por ahí nos cruzábamos con alguna familia amiga y la familia, los amigos le podían hablar a papá, pero papá estoy seguro de que miraba cómo la familia me miraba a mí y se le caía la cara de vergüenza, ¿no? La vergüenza es otro componente fundamental, digamos, de mi subjetividad. Y después personajes del pueblo. Había un muchacho que hacía dedo a los camioneros para ir al frigorífico todas las mañanas, se ponía en el galpón de Vialidad Nacional a la salida. Y yo ese muchacho a veces lo veía en el gran almacén o el supermercado, es una exageración decir supermercado, y era una cosita peticita, gordita, incapaz de matar una mosca, podríamos decir, y sin embargo eso era el combustible para una de las leyendas más oscuras y persistentes del pueblo, ¿no? Y también había un muchacho llamado Rodolfo, que era farmacéutico. Y todos los sábados a la tarde se tomaba el tren, el ramal Lobos Merlo, después en Merlo cambiabas el tren Fiat, le decían la chancha, y te tomabas el eléctrico hasta 11, ¿no? Pero Rodolfo se bajaba en Merlo y en el pueblo decía, bueno, que se bajaba para ir todo el fin de semana con un hombre, ¿no? Y son escenas que me marcan, ¿no? Porque yo me acuerdo que Howard Becker, uno de los sociólogos preferidos nuestros y de muchos que estudiamos sociología, hablaba del estatus maestro y el estatus subordinado, ¿no? Digo, en el sentido de que hay un estatus que nos marca mucho más que los otros. Entonces yo pienso que en el pueblo Rodolfo era un puto que era farmacéutico, el estatus maestro se devora el otro atributo, y el otro pobre muchacho, bueno, era un puto que además era un gordo medio feucho que era pobre, ¿no? De alguna manera el estatus maestro gobernaba la lectura de Rodolfo, pero como el oficio simbólico de un farmacéutico en un pueblo es muy potente, fuente de legitimidad, de alguna manera podía zafar simbólicamente, cosa que el muchacho del frigorífico no. Son escenas que durante mucho tiempo me hicieron pensar en un libro que tenga tintes, como recién le comentaba al compañero, tintes un poco autobiográficos, y esto es como que se me fue acelerando a medida que me recibí de huérfano, ¿no? Porque el autobiógrafo es un tipo que tiene que pelearse por definición y sobre todo pelearse con la familia. Entonces, bueno, parte de la introducción, digamos, en el libro tiene que ver con estas escenas pueblerinas y algún que otro recuerdo no amable de mis papás, de mis padres. Pero bueno, también con el tiempo, ya mucho más acá en el tiempo, a partir del 2011, por esas cosas lindas que tiene la vida universitaria, porque es cierto que somos multitasking, ¿no? Somos pluriempleados, pero un poco nos gusta que el viento de la vida universitaria nos lleve a otros lugares, a dejar testimonio del pensamiento sociológico, del oficio del sociólogo. A mí eso me gusta mucho. Y empecé a viajar por el interior de Argentina, ¿no? Y bueno, por ejemplo, empecé a trabajar muchísimo en la Universidad Nacional del Litoral, donde sigo teniendo una participación muy intensa
iba a decir importante, pero no, intensa. Me gusta mucho trabajar ahí. Y bueno, yo en ese aglomerado urbano que tiene más o menos 600.000 habitantes, ¿sí? Comparemos esto con la millonada que tiene la capital federal, más todo lo que es el ex Gran Buenos Aires, todo lo que es el AMBA, ¿no? Yo en una ciudad de 600.000 habitantes veía vida gay y veía chicos que venían a verme al aula abiertamente como gays, y la municipalidad tenía programas que atendían cuestiones de la diversidad sexual. En 2014, por ejemplo, bajamos de la cantidad de millones de habitantes que tiene el AMBA a 600.000 habitantes de Santa Fe, pero en 2014 una muchacha lesbiana, Florencia Magnaterra, me invita a Olavarría en el 2014. Olavarría, en aquel momento tierra de los Fortabat, 110.000 habitantes con toda la furia. O sea, pasamos de no sé cuántos millones a 600.000 habitantes a 110.000 habitantes con toda la furia. Y fue Florencia, ¿no? A recibirme a la terminal. Fue a recibirme a la terminal la muchacha lesbiana que había organizado la primer marcha del orgullo en Olavarría. Y ahí, como decía Lucas al principio de nuestra conversación, tenés que poner el cuerpo, tenés que poner la cara, ¿sí? No solamente como lesbiana o como gay o como trans en ese lugar, sino que también tenés que poner la cara para armar una marcha, que es una marcha de protesta, que es una marcha de reclamo. Hay un corto que se los recomiendo, está en YouTube, muy interesante, muy lindo, que se llama Marchar, la manifestación del interior, ¿sí? Y lo filmó en Olavarría una muchacha lesbiana, Verónica Echeverry, ¿sí? Y ahí ves marchar a 25 personas. Y para colmo, ¿sí? En el medio se les larga una lluvia súper torrencial y terminan refugiados en la galería del Teatro Municipal leyendo programática política. Estaba cantado que el espíritu sociológico me recontra ardía adentro, ¿no? Y cuando me despido de Florencia, vamos a la terminal de ómnibus que está al lado de la vieja estación de ferrocarril. En la estación de ferrocarril tiene el ramal que va a Bahía Blanca. Me acuerdo que por ese ramal pasé cuando me tocó el servicio militar en 1986. Pero bueno, lo cierto es que los trenes en el 2014 a Bahía Blanca casi no andaban, y sí, por supuesto, las vías están como están porque siempre renueva la concesión todo lo que es la industria del cemento, ¿no? Pero no andan los trenes de pasajeros. Lo cierto es que llegamos a la estación de Olavarría, no podés entrar, yo que soy fanático de la cultura ferroviaria, no te dejan los cementeros, y ustedes saben que era cerca de medianoche, y oí el silbatazo de una locomotora, y yo imaginé que la locomotora se iba, no que llegaba. O sea, me imaginé, un poco de sociología espontánea, que se iba porque, claro, el tren estaba para que los gays y las lesbianas se vayan de la comarca del origen. Y ahí me pregunté, para un poco, ¿sí? Compré whisky para tomar, por supuesto, la vuelta en el colectivo, que tenía un olor a pis que no se podía creer. Dije, para un poquitito con esto, ¿no? Porque lo que me estaba funcionando era la idea del sexilio. En el 2014 me funcionaba en la cabeza la clave interpretativa del sexilio, es decir, los diversos sexuales, las diversas sexuales huyendo de la comarca de origen, como efectivamente fue mi caso y el de tantos otros, pero bueno, en 2014 eso no me cerraba, ¿no? Y eso también fue una gran pregunta que me alentó para hacer este libro. Tenía que pelearme también, digamos, o tenía que poner en cuestión un montón de literatura que a mí me había servido cuando era joven. Si nosotros leemos a Manuel Puig, si leemos, por ejemplo, la tradición de Rita Hayworth, bueno, ahí el personaje Totó es Manuel Puig, ficcionado.
Y bueno, y era un muchacho que se imaginaba otra vida posible porque estaba el cine lo conectaba con la ciudad, pero también estaba muy presente la ciudad, digamos, las luces, ¿no? En la literatura de Puig, el sexilio. Si leemos La busca del jardín, de un autor lamentablemente olvidado como Héctor Bianchotti, ese muchacho había nacido en el sur de Córdoba, y en La busca del jardín él habla de la necesidad de huir de esa amplia cárcel sin límites plana que es la llanura pampeana. Lo cuenta de una manera impresionante, y estaba el tren para llevarlo justamente. Y después tenemos una novela reeditada que, si acá traen del catálogo de Parado, la pueden traer, es excelente, la novela Asfalto, que la presentamos junto con el autor una vez que Lucas, por supuesto, tuvo la iniciativa. El autor fue Renato Pellegrini. La novela fue publicada en los años 60. La novela fue, digamos, los editores tuvieron un proceso judicial penal, ¿sí? Finalmente fueron absueltos. El tipo entró en una depresión tremenda, Renato Pellegrini, hasta que después de más o menos 50 años reapareció con una edición muy artesanal, digamos, de la novela, y lo llevamos a la facultad con Lucas. Estaba muy viejito, creo que no entendía mucho qué pasaba a su alrededor. Para cómo, imagínate, en el subsuelo de Marcelo T. era muy irreal todo. Pero bueno, en Asfalto también hay un pibe que nace en Villa María, Córdoba, y que se viene Asfalto a la ciudad, que es retratado de una manera impresionante, ¿no? O sea, es cierto que como un espacio de liberación, pero también como un espacio del vicio, ¿no? Como un espacio de exaltación de los sentidos, una narrativa muy de la época. Perdóname, Renato decía algo muy simpático, porque él había tenido un mundo gay de escritores consagrados, que como era tan brutal la presentación de las relaciones entre muchachos, miraron para otro lado. Entonces Renato se quedó solo. Inclusive había en un primer momento un reportaje de la revista Gente que salía a doble página, que fue censurado, y está él, que era un tipo pintón, muy lindo muchacho. Muy lindo muchacho. Y Renato, de alguna manera, había unos chicos que estaban en California, que fueron los que produjeron una relectura a través de... Una vez mira esas relecturas desde un lugar ideológico y todo, y dice, bueno, a veces se meten en la bolsa un montón de cosas, pero esto era una buena novela, y Renato no lo podía creer. No podía creer que en California estaban leyendo su novela, y ni siquiera manejaba la terminología contemporánea. Él decía, ustedes me van a perdonar porque era un señor educado que había trabajado toda su vida en el Instituto Geográfico Militar, ustedes me van a perdonar, pero la verdad, yo entiendo ahora lo de gay, pero nosotros éramos putos nada más. Y bueno, pero bueno, me alegro igual, decía, tenía una tranquilidad de los años que era adorable. Una serenidad impresionante. Y lo que decís, Lucas, es muy real. Renato Pellegrini, digo bien. Renato Pellegrini. Publicaba en un sello editorial que se llamaba Tirso. Gente muy loca que hacía traducciones de literatura ostentosamente homosexual a partir de los años 50. La editorial la dirigía Abelardo Arias, ¿sí? Y bueno, Abelardo fue un tipo bastante censurado, visto con desconfianza por el legendario Grupo Sur de Victoria Ocampo. Y cuando publica Asfalto, Manuel Mujica Lainez le escribe el prólogo, pero finalmente le dice no me lo publiques. De hecho, en esta edición artesanal que presentamos con Lucas en la facultad, hace ya como 20 años, aparece el manuscrito del código de Manucho Mujica Lainez. Impresionante. Una acotación que me hace Pomarole que me parece interesante, porque yo estaba charlando con Pomarole un día y le digo,
me dicen, la cultura de izquierda que tenemos en nuestra facultad, que reivindico absolutamente, pero en decadencia muchas veces produce fetichizaciones. Y alguien me dice algo acerca de la ausencia de héroes. Entonces Pomarola me dice, decile que los héroes de hoy son las travestis peruanas de nuestro barrio, que caminan con orgullo, con altivez, en el marco de una adversidad. Son como soldados que están en absoluta minoría enfrentando un ejército poderoso y lo hacen con una dignidad extraordinaria. Aquellos como Renato que escriben esas cosas son también héroes en algún sentido, ¿entendés? Eso quería reivindicar de... Sí, cómo Gracias, no. Pomarola. Entonces, con estas inquietudes, y siempre pensando en libros, y siempre pensando en comunicar la sociología, que es mi pasión, tanto como los libros, porque fui librero, como vos dijiste, y me encantaría tener una librería, dirigir una colección editorial, qué sé yo, me gustaría. Con todas estas inquietudes fui a ver a Ivana Tosti, que es la directora de Ediciones UNL, que como siempre manifestó una amplitud de criterios impresionante, puso en valor enseguida el proyecto y a partir de ahí también hicimos la propuesta a la editorial de la Universidad de Buenos Aires, a UDEVA, y bueno, y es así que pudimos publicar a lo largo y a lo ancho estudios sobre sociabilidad gay en Argentina. Yo ahí tengo cuatro capítulos. Yo escribí una introducción donde pongo todas estas cuestiones, donde doy cuenta de todas estas cuestiones. El capítulo 1 se llama Imagínate que sos un dron. Así le pedí a los entrevistados cuando comenzaba a hablar de ello, ¿no? Que se imaginen que es un dron y que vean a la ciudad desde arriba y que se vean a ellos mismos caminando por su ciudad desde que eran gays, a ver cuál era la geografía de ellos, ¿no? Después hay un texto sobre Goya Corrientes, uno sobre La Barría, que me gustó mucho cómo quedó, porque tiene alguna discusión sobre lo que yo llamé el síndrome bovarista, ¿no? Por Madame Bovary, que se aburría mucho, ¿no es cierto?, en Joinville. Bueno, ¿será cierto que se aburren tanto? ¿Será cierto que la única vida gay excitante puede darse en la ciudad de Buenos Aires? Lo ponemos eso muy en discusión. Y el otro texto sobre Resistencia Chaco. Pero después tenemos textos sobre la quebrada de Humahuaca, muy interesante. Tenemos sobre la ciudad capital de Santa Fe, en la tardodictadura, y después textos en la Santa Fe actual. Tenemos una historia de adopción en San Miguel de Tucumán. Tenemos textos sobre Comodoro Rivadavia, hablamos sobre Puerto San Julián, Santa Cruz, también hablamos sobre Córdoba de tardodictadura y sobre el Club de Osos de Córdoba de los años 2000, y después tenemos un artículo donde tratamos de pensar más radicalmente a nivel federal o por ahí comparado, donde traemos datos del único censo sobre condiciones de vida de la población LGTBI en Argentina, que lo hizo un grupo de investigadores, el grupo de investigadores que pertenece a la Red de Investigación de Diversidad Sexual en Argentina, Redinsex. Y creo que quedó algo potente, provisorio, lindo. A mí me parece que, yo creo que es un libro pionero, pero no me gusta mucho decirlo, porque pienso que el pionerismo se ha convertido casi en una ideología de privilegio social. Por eso, más que pionero, me gusta decir que es un primer grano de arena. Es el primer libro que toca este tema, ¿no? La vida gay fuera de las grandes metrópolis en Argentina. Pero bueno, es una obra, un primer aporte, y es una obra que necesariamente está abierta. A mí me encantaría que el año que viene se publique a lo largo y a lo ancho estudios sobre sociabilidad lesbiana en Argentina, ¿no? Un silencio escandaloso, ¿no? En la academia, la vida de las lesbianas. ¿Cómo puede ser que no se las investigue? ¿Cómo puede ser que no se hable de ellas si están
si están con nosotros. ¿Qué pasa con eso? Bueno, el otro día cuando lo presentamos al libro en la Feria del Libro, estaba una antropóloga cordobesa, gran militante lesbiana, Andrea Lacombe, y en público le tiré el fardo. Onda, viste, hacete cargo, y empecé a trabajar con el volumen 2 y el volumen 3, estudios sobre sociabilidad trans en Argentina, pero realmente expandir la mirada, porque creo que hay muchos países que no miramos. Uno de ellos es el país LGTBIQ, ¿no? Una nación o varias naciones ocultas bajo la nación oficial. Seguimos con un ícono de la cultura gay peruana, nuestra DJ. Para que sepan todas que tú me perteneces, con sangre de mis venas te marcaré la frente, para que te respeten aún con la mirada, y sepan que tú eres mi propiedad privada, que no se atreva nadie a mirarte con ansia, y que conserven todas respetable distancia, porque mi pobre alma se retuerce de celos, y no como que nadie respire recorriendo, porque siendo tu dueña no me importa más nada, que verte solo mío, mi propiedad privada, que verte solo mío, mi propiedad privada. Para que sepan todas que tú me perteneces, con sangre de mis venas te marcaré la frente, para que te respeten aún con la mirada, que sepan que tú eres mi propiedad privada, que no se atreva nadie a mirarte con ansia, y que conserven todas respetable distancia, porque mi pobre alma se retuerce de celos, y no quiero que nadie respire de tu aliento, porque siendo tu dueña no me importa más nada, que verte solo mío, mi propiedad privada, que verte solo mío, mi propiedad privada. Gracias, melódico Cacharro de Amor, por vuestra asistencia. Quiero contar una cosa para que vean que el mundo académico somos todos más tolerantes, qué sé yo, pero hay sus tensiones. Yo le contaba a Ernesto que un gran querido profesor de todos nosotros, era una persona, murió hace un año, un maestro mío, pero irremediablemente uno tiene que mirar las cosas como son. Una persona armada en la década del 50, los primeros 60, por más militancia de izquierda y qué sé yo, vos sos homofóbico. Entonces, Ricardo, que es el nombre, Ricardo Sedicaro, pero lo cuento para ver cómo las personas con capacidad y pueden remirar sus cosas aún a los muchos años. Me decía, hay
parece, y tenía razón en muchas veces que los textos de militantes se vuelven muy reduccionistas. Lo decía en la vida coloquial de una manera muy brutal. Me decía, estoy cansado, los putos escriben de puto, los indios escriben de indio, esto no va ni para atrás ni para adelante. Entonces, yo le digo, vos tenés que leer el libro de Mecchia, porque básicamente es un sociólogo. Bueno, decía, tenía que superar sus situaciones. Era muy complejo romper esa barrera. Nosotros en un momento llevamos a una artista, poeta trans que se llamaba Claudia Conká, que hizo una gran performance en el segundo piso de Marcelo T. Alvear a las 7 de la tarde, cuando estaba lleno de gente. Claudia Conká se vistió como el logo de la uva, que era, para decirlo, estaba medio desnuda, con una cosa en blanco, 2 laureles a los costados, y al lado su amigo Ezequiel Romero, creo que era, leía una inmensa poesía que no terminaba nunca, que cada 4 versos decía, Claudia es la uva. Y eso apareció en muchos lados. Entonces me cuenta la compañera de mi maestro que parece que eso apareció, no sé, en los medios, en televisión. Y parece que este loco se levanta del sillón y dice, Lucas murió. Y se va y pega un portazo. Y el nene que me conocía a mí, que era chico, le dice, mamá, Lucas se murió. Yo estaba en Salta en ese momento, me llama, no había... Lucas, ¿estás bien? Sí, le digo, estoy bien, qué lindo, me encanta Salta, ¿qué pasa? No, nada, después te explico, me dice. Bueno, él pudo rever su posición, no mucho tiempo después, porque me dijo, la verdad, hay que vitalizar esta universidad, que está muy burocratizada. La verdad que a mí me enojó un poco, te voy a decir, yo no sé, yo me hacía el que no sabía lo que había ocurrido, y me dijo, parece que me enojé un poco con lo que hiciste, pero sinceramente creo que es vitalizador, porque aquí hay que vitalizar de todas maneras. Y con respecto a lo de Ernesto, yo le dije, lee esto. Tipo dice, bueno, a los 15 días, 20 días, me dice, no, está bueno, es un buen sociólogo el tipo, es un buen sociólogo. Y era la historia que yo les cuento recién, de que se llama La carrera moral de Tommy, que además él dice, contra todas las prescripciones metodológicas, que es amigo de él, que lo quería, todo eso. Y Ricardo, que a veces era muy dogmático, me dice, no, la verdad que está bárbaro el texto, che, tenés razón. Le digo, bueno, mira, un señor educado, pero cuando la gente se puede sentar, digamos, a charlar y tiene voluntad, digamos, de relacionarse, las cosas pueden cambiar. Y nosotros con eso que dice Ernesto, con invitar a Loana, con invitar a Renato, con hacer eso, digamos, se fue cambiando. Cuando nosotros invitamos a la Marcha del Orgullo Gay, desde la carrera de Sociología, estábamos con mi amigo Pancho, que es más grande que yo, y nos hacían chistes simpáticos, ¿no? Pero decían, ¿en qué andan ustedes? ¿En qué andan? Bueno, se fue cambiando eso, y Ernesto fue un bastión en eso. Fue un bastión porque sensibilizó, digamos, porque visibilizó la cuestión. Todos somos, como se dice coloquialmente, progresistas, tolerantes, aceptadores de la diversidad. Pero en la cancha se ven los pingos, y había ciertas restricciones que Ernesto se ocupó de dinamitar, como le decía que hace Pomarola, amablemente fue tirando abajo las cosas del sentido común. Pero también en términos teóricos y metodológicos. En el libro dice algo
que le sugiere a sus autores, a los personajes, a los autores también, ¿no? Pensá que sos un dron, ¿no? Pensá que sos un dron, decime algo de tu comunidad. Esa es la estrategia metodológica, ¿no? Claro, que la gente teorice cómo es la vida gay en su ciudad, por qué tiene esas características. El texto que dice Lucas sobre el asesinato de mi amigo lo pueden encontrar en la web, en un libro que se llama Los últimos homosexuales, lo pueden bajar completo. El libro que salió ahora también lo pueden bajar de la web, igual estamos ahora en reimpresión del físico porque se agotó en la feria, pero también lo pueden tener online. Respecto de lo que contaste, Lucas, Ricardo Sicaro, bueno, realmente hizo como un trabajo ascético sobre sí mismo para rever ciertas cosas, ¿no? Porque realmente las cuestiones del género y la sexualidad, si no las decís con un lenguaje aplanado, son muy desestabilizadoras. Total. Pero bueno, Ricardo hizo esa deconstrucción, los putos investigan sobre los putos y eso no está bien, hizo esa deconstrucción cuando tenía cerca de 80 años. A mí, un colega más joven que yo, que trabaja en la calle Uriburu 950 y que es del CONICET, me dijo que yo todavía no me había fogueado como sociólogo porque investigaba solamente sobre los gays. Una persona más joven que yo que tiene esas condiciones. Y respecto de ese tema que sacó Lucas, de la cultura académica y lo gay, o las cuestiones más generales sobre género y sexualidad, está el ejemplo bueno de la deconstrucción maravillosa de Ricardo, está lo desestabilizador que fue lo de Claudia con K, pero también Lucas fue artífice de una movida llamada Baño Revolution. Entonces un día, más o menos a inicio del siglo XXI, tomaste el segundo piso de la facultad y abolió los géneros de las puertas de los baños. Bueno, para que vean que no miento, pueden ir a página 12, buscar Baño Revolution, Facultad de Ciencias Sociales, y gente más joven que yo, cincuentones de ahora, hace 20 años, o sea, recién recibidos, 35 años, estaban diciendo que la sociología había terminado haciendo esas pavadas, ¿no? Bueno, otra vez estuvo ahí Lucas, que es un tipo imposible de aplanar en su pensamiento, en su lenguaje, en su acción política. Otra vez anduvo justamente molestando buenas conciencias progresistas académicas en la facultad. Contanos cómo es eso de pensar que sos un dron. Eso se asocia mucho con la cuestión territorial, ¿no? A ver, suponete, yo llegaba a Olavarría, ¿no? Realmente si vos te elevás como un dron por Olavarría, vas a ver una cuadrícula. El pueblo fue construido porque estaban las cementeras desde hacía mucho tiempo, del siglo XX, y es una típica comunidad obrera construida a la sombra, digamos, de la industria del cemento. Entonces, cuando les pido que se imaginen que es un dron, yo les pedía, bueno, que me dibujen de alguna manera qué circuitos o qué puntos de la ciudad o de otras ciudades, ¿no?, transitaban desde que eran gays. Y esa pregunta que nacía por el territorio, finalmente también quedó muy inundada por cuestiones extraterritoriales. Básicamente quedó muy inundada por lo que significa hoy las redes sociales o la digitalización de la vida social para pensar la sociabilidad gay. Porque finalmente, digamos, en una comunidad tan chica como Olavarría, ¿no?, uno puede pensar, no, la acción política, tenemos que reunirnos acá y tenemos que reunirnos allá, que esto y que el otro, y vos te pones a hablar con la gente que armó esa primer marcha del orgullo ahí, y los chicos te dicen, mira, por aquel momento, no existía Instagram, la gente andaba toda por Facebook,
Y fue así como en esa primer marcha en Olavarría, ¿sí? Vía Facebook se animó a venir gente de Tandil, 150 kilómetros, gente de Azul, 70 kilómetros, gente por ahí de un pueblito que andaba por ahí. Entonces la verdad que me sirvió muchísimo para ver cómo hoy, digamos, tanto el espacio como la virtualidad, ya queda corta, ¿no?, lo de virtual, tanto el espacio como la sociabilidad digital son las dos variables importantísimas para entender la sociabilidad gay. Y esto no sucedía antes. Las identidades gays, lesbianas y trans eran, con anterioridad a las redes sociales, territorialmente dependientes. Es decir, la gente no se podía ser gay mirándose en el espejo de su casa o viendo algo en Netflix. No existía, sencillamente. ¿Qué existía? El picaporte de tu casa para dirigirte a esos lugares que se decían de ambiente. Baños públicos, ciertas plazas de la ciudad, ciertas zonas cercanas a la terminal de trenes o de ómnibus, ¿sí? Vos ahí, en esos lugares de ambiente, aprendías a ser gay, entre otras cosas porque te encontrabas con gente que estaba la misma que vos, y a partir de ahí sabías que no estabas solo en un mundo, y con esa imagen de soledad aplacada llegabas a tu casa y te podías ver al espejo de otra manera. Hoy por hoy, digo yo, no tenés que primero abrir el picaporte de tu casa para salir y hacerte gay. No son tan territorialmente dependientes las identidades, ni de los gays ni de sus familiares. Podés socializarte un montón en la web, que dicho sea de pasos, no solamente reproduce contenidos, como reproducían los canales de televisión satelital en esos poblados, ¿sí?, sino que tenés contenidos que produce la propia gente, y la propia gente interactúa en base a los propios contenidos que producen. Videos caseros de chicos que ponen una cámara oculta cuando le cuentan a los papás que son gays y lesbianas. Bueno, esos videos los pudo ver una mamá que vive en Río Gallegos, en Santa Cruz, y esa mamá, estoy contando una anécdota que yo viví en Puerto San Julián, Santa Cruz, fue la que desclosetó al hijo, ¿sí? La que le preguntó al chico si era gay, y el chico dijo que sí, y estaba todo fantástico. En fin, pregunté, imagínate que sos un dron muy interesado en el espacio, y como suele pasar en la investigación sociológica, terminaste pensando en el espacio, pero también en un combo de cosas que no te habías imaginado antes. Bueno, gracias, Ernesto. Un lujo, la verdad. Para mí es un verdadero placer. Aplausos del público presente. Y es verdad lo que me está diciendo Pomarola. Nosotros hablamos de las relaciones de dominación en la vida cotidiana. Y no es que negamos las relaciones de dominación estructurales, pero queremos salir de la abstracción de la pura lucha de clases en abstracto, ¿no? Y me parece que lo que hace Ernesto tiene que ver con eso. Y quiero recordar, ya que él recordó Baño Revolution, que fue llevado adelante por dos discípulos de un gran amigo nuestro que es Roberto Jacobi, Nacho Marciano y Sid Crossmalny, con mi apoyo. Una cosa de un libro magnífico de sociología que escribió Roberto, que se llama El asalto al cielo, y también tiene que ver con esta voluntad. Por eso, el libro de Renato Pellegrini, Las travestis peruanas de nuestro barrio, Roberto escribiendo en plena dictadura, bajo el amparo de un gran sociólogo que se llamaba Lito Marín, un libro para ver cómo procesar la derrota. Eso se llama El asalto al cielo. Es un libro que analiza cómo la Comuna de París, que fue un terrible fracaso, puede releerse a partir de la reflexión, de la práctica, como un elemento positivo para construir otras formas de cambio. Y Roberto dice algo que por ahí lo decimos mucho los sociólogos, pero él lo dice bien, lo dice muy amable. Es un libro amoroso para leer y tiene que ver con estas preocupaciones que estuvimos hablando con Ernesto, acerca de, no es chiste el cambio,
Roberto lo dice acá con la revolución. Bueno, Roberto estaba en su momento con la revolución. Dice, la revolución siempre parece imposible. Pero es muy importante lo que dice después. Es sociológico sensible. A lo largo de siglos, quien domina logra que el mundo y la vida no puedan ser pensados distintos de lo que son. Todo triunfador busca que el vencido sea convencido de lo existente como esencialmente inmodificable. Así, las ideas más divulgadas excluyen la mutación social, identifican todo cambio sustancial en el modo de vida con la nada o el caos. Al oprimido, el orden de cosas imperante debe parecerle eterno, infinito. Rebelarse contra ese punto de vista presenta tremendas dificultades que se consiga pensar de otro modo indica el inicio de otra época. Por eso, incluso la fantasía de nuevas condiciones y formas de vida para el género humano, donde el desarrollo de la especie sea pleno e incruento, debe ser conquistada. Lo dice Roberto, y yo creo que es absolutamente pertinente con estas cosas de las luchas cotidianas de esos pequeños y anónimos héroes por quebrar distintas formas de relaciones de dominación. Hoy nos los contó de una manera absolutamente entendible y creíble, porque lo cuenta con el corazón. Digamos, eso de que hay verdad del corazón que la razón no comprende, digamos, es la verdad que las verdades del corazón con Ernesto andan bien con las verdades de la razón. Hace una amalgama extraordinaria. Así que mil gracias, Ernesto. Tirale la de Bachelard de Pomarola. Hay que devolverle a la razón su función turbulenta y agresiva. Me lo dice mi amigo Nicolas Boller, de la Lorena francesa, medio alemán, medio francés, intempestivo y absolutamente pasional también. Morocha.